Mediante una nueva ley, un código de entidades de seguridad ciudadana, el gobierno se propone crear en el país una policía civil armada. Sí, policía civil armada como suena. ¿Qué pasará esto en la Asamblea Nacional, donde por cierto está creciendo la preocupación por demasiadas leyes represivas y opresivas? El doctor Antonio Pozo, legislador de uno de los partidos aliados del gobierno, Avanza, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está usted, asambleísta Pozo? Buenos días. Gracias, apreciado Jorge. Un gusto compartir en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Antonio. Yo quisiera preguntarle, o debería preguntarle, ¿por qué la gente, el gobierno, tiene tanto miedo? Porque entiendo que esta Policía Civil Armada es para proteger a los funcionarios públicos, pero le pregunto más bien, porque puedo sacar mis propias deducciones, ¿qué va a pasar con este proyecto en la Asamblea? Bueno, está impulsándose desde hace rato el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que en lo general me parece una necesidad, es decir, integrar todos los ámbitos que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos. Hay una legislación totalmente dispersa, hay actores básicos en el país que actúan uno por su lado, otros por otro lado, e integrar esto así más o menos como se hizo con el Código Penal me parece interesante. Sin embargo, los libros, porque son prácticamente 4 libros que van a integrar este código, están en debate, están en discusión. 3 de los primeros libros ya pasaron el primer debate y vino un 4.º libro desde el Ejecutivo para incorporar y regular el papel que tiene que cumplir los cuerpos de bomberos, las policías metropolitanas, los guardias forestales, entre otros. Claro, la idea es agrupar todos en un solo código. En un solo código. Pero la Policía Civil Armada, esa está exactamente en el tercer libro. El tercer libro integra pues la composición de algo nuevo, que es una Policía Civil Armada de Protección Público. Es decir, un ente más o menos con las mismas características de la actual Policía Nacional, pero gente civil armada para proteger a funcionarios públicos. A mí me suena, no sé si a usted, a Guardia Pretoriana. Bueno, mucha gente habla en esos términos de que esto podría ser bastante peligroso para el país, porque podría ser gente además que pueda politizarse, una especie de guardias pretorianas, habla mucha gente. Yo en lo personal no comparto. No comparto ese temor, o no comparte esa idea. La idea de integrar este tipo de policía, ¿para qué? Yo creo que eso más bien golpearía a la institucionalidad de la actual Policía Nacional. Porque yo pienso que si el presidente de la República, el vicepresidente, algunos ministros, algunos funcionarios, por su rango o categoría, necesitan de algún grado de protección de gente civil armada, la propia Policía Nacional debe tener entre sus miembros gente especializada en estos temas, como ocurre en otros países. Además parece que ya tiene, porque cada vez que uno ve pasar a un funcionario público, empezando con el presidente, siguiendo con ministros y hasta subsecretarios, andan con unas caravanas de gente armada. Entonces, por supuesto. ¿Para qué más gente armada defender el gobierno? O sea, ¿a qué le tienen tanto miedo? Sí, yo incluso cuando me abordaban los medios de comunicación sobre esta temática, decía, ¿por qué no aprendemos de ese gran presidente uruguayo Mujica? La sencillez, manejando su Volkswagen por las calles de Montevideo, su pichirilo viejito, que incluso lo están subastando y ni siquiera quiere venderlo. Es decir, la forma tan sencilla de humildad, y además que es un prohombre, yo diría un ejemplo de América y del mundo. Y uno ve en los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, los primeros ministros viendo el cine con su mujer cualquier noche, saliendo a comer en cualquier restaurante, no estas caravanas de gente armada, con sirenas, con luces, asustando a la gente, pasándose los semáforos, que suena muy tercermundista y sobre todo muy abusivo. Sí, yo por eso digo, no comparto este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, un funcionario público tiene que caminar con tanta gente armada, con tanto guardaespaldas. La gente que no tiene... Hay un dicho incluso, quien nada debe, nada teme. Exacto. Entonces, ¿por qué? Incluso un funcionario, pues si se dice que es el representante del pueblo, que cumple las aspiraciones, que es querido por la ciudadanía, ¿por qué tiene que tener ese tipo de quizás guardaespaldas? Bueno, yo creo que niveles de seguridad elementales cualquiera lo tiene. Hemos visto otros presidentes de otros países que tienen su
su resguardo que me parece normal. Pero ¿para qué aquí en el país armar un ente más o menos parecido en cuanto a número a lo que significa la actual Policía Nacional? Yo creo que eso sí va a molestar a la dignidad de la propia policía. Ahora, doctor Pozo, ¿qué va a pasar cuando el presidente de la República les ordene a ustedes, los asambleístas del partido de gobierno, de los partidos de gobierno, que voten a favor de ese proyecto? ¿Qué hará usted? A nosotros no nos ordena, por si acaso. Bueno, ordena a los ciento y tantos diputados puede ordenar de Alianza País y de Avanza. No. Nosotros no tenemos ningún acuerdo programático ni gubernamental de compromiso de gobierno con el partido oficialista Avanza. Alianza País, ¿no? Pero Avanza vota siempre, invariablemente en todo. No, en algunas cosas. Tiene ministros, su líder máximo es uno de los ministros más cercanos a Correa, el señor tema de nuestro compañero Ramiro González y su presencia en el ministerio se debe a una amistad personal, a una confianza personal que le tiene el presidente. Pero no ha de tener mucha amistad, porque yo me acuerdo que Ramiro González fue candidato adversario de Correa, él era candidato a vicepresidente y decía cosas muy duras de Correa y de un proyecto a largo plazo. Él estaba muy asustado de que el presidente Correa quiera perpetuarse. Ahora es parte de esa estructura para la perpetuación de Correa. Eso es lo raro del señor González. Bueno, pero el tema de Ramiro González y ese ministerio no es cuota política. Eso tiene que estar muy claro para nuestro partido Avanza. Se debe básicamente a un grado de confianza, un nivel de confianza que tiene el presidente para el economista González, nada más. No es que ese ministerio está a cargo de nuestro partido, para nada. Para nada. Y por lo demás, pues no tenemos ningún acuerdo electoral ni político electoral con el gobierno. Eso tiene que estar muy claro. Además, en la última campaña electoral nos enfrentamos y duramente con el movimiento Alianza País. Pero en la Asamblea siempre... En todas las provincias del país. En Imbabura, por ejemplo, fue un enfrentamiento muy duro. Ganamos Avanza toda la provincia prácticamente al movimiento oficialista. Bueno, el movimiento oficialista perdió en prácticamente todo el país, ¿no? En febrero pasado. Pero, ¿qué va a pasar? El momento que digan, y Ramiro González como líder del partido, como hombre cercano a Correa, como ministro de este gobierno, diga, votemos a favor del proyecto de crear una policía civil armada. Bueno, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Integral donde se tramita este proyecto. Yo tengo mi criterio. Si es necesario, yo convocaré y le pediré a Ramiro González que convoque a un Consejo Político Nacional para tratar este tema y dar a conocer mi oposición a esta propuesta. Y estoy seguro, estoy convencido que el Consejo Político Nacional me dará la razón. Es decir, que votará en contra del proyecto del gobierno. Por supuesto, yo al menos en la Asamblea, yo creo que le consta a Jorge y a mucha gente que en algunos aspectos que considero positivos, yo apoyo las propuestas del gobierno, pero en los que no considero positivos, ¿por qué voy a apoyar? Yo no apoyé el COIP, por ejemplo, porque es un populismo penal que para mí hoy se está comprobando que tuve la razón. Es decir, meter a la cárcel a todo el mundo por cosas a veces baladíes. Eso no se justifica. ¿Usted se opuso al Código Penal? Yo me opuse tenazmente al Código Penal. Porque fue penoso ver asambleístas que han hablado durante muchos años, hombres supuestamente de izquierdas, hombres y mujeres supuestamente de izquierda, que de pronto apoyan un código tan terriblemente represivo y opresivo drástico, como fue el planteado por el gobierno de Correa. Es un populismo penal, yo así lo califiqué. Es decir, pensar que endureciendo las penas vamos a arreglar los males sociales del país, eso no es así. La calentura no está en las sábanas, definitivamente. Aquí necesitamos una nueva arquitectura social, una nueva arquitectura y de educación en valores, antes que una cuestión eminentemente represiva y nada preventiva. Porque ahora con ese código, mire, ahora vamos a llegar al fin de año. Aquellas personas que están siendo detenidas comercializando camaretas, los diablillos, pueden ir 5 años a la cárcel. ¿Qué tal? Es decir, todo el mundo va a irse a la cárcel ahora con motivo del fin de año. Es el objetivo, crear miedo en la sociedad, lo cual lo está logrando el correísmo. Eso no se justifica por ningún concepto. Pero, doctor Pozo, lo veo a usted crítico con el gobierno. Una cosa extraña, porque en el gobierno pues se ve más bien una unanimidad, todos acatan lo que dice el líder, todos bajan la cabeza, cuando les ordenan que levanten la mano, levantan la mano. Lo veo a usted crítico con el gobierno. ¿Es esto un síntoma de que el correísmo se está empezando a resquebrajar? Mire, yo he sido toda mi vida una persona autónoma, crítica, por supuesto. Puedo dar fe de ello porque lo conozco muchos años como político. De mi convivir político. El hecho de que tengamos algunas sinergias con el actual gobierno no significa que yo voy a ser un vulgar alzamanos. Incluso en mi propio bloque parlamentario yo tengo esa característica. Y muchas veces mis compañeros, colegas del bloque de Avanza, votan conforme a las orientaciones que yo les digo que deben actuar.
Y últimamente estamos actuando en esa forma. Yo creo que el partido Avanza, nuestro partido es una propuesta, es un proyecto político para tomar el poder. No podemos ser satélite ni sucursal de nadie. ¿Por qué? No, pero mi pregunta era, ¿usted siente que el correísmo está empezando a resquebrajarse? Por supuesto, eso es evidente. Si podemos observar las encuestas en todo el país, eso es evidente. Hay lo que yo siempre he criticado, los niveles de intolerancia, los niveles de prepotencia, creo que le están haciendo mucho daño al actual gobierno. Estas declaraciones suyas podrían ser un antecedente de que el movimiento Avanza deje de ser un movimiento oficialista y se pase a la oposición? No, yo no creo que estemos en ese plano de pasar a la oposición, porque como digo, pues tenemos sinergias en el ámbito ideológico, pero en las prácticas ya políticas ahí tenemos divergencias. Y no es nada raro que de aquí más adelante pues nosotros podamos optar por nuestro propio rumbo autónomo e independiente, porque para eso surgió nuestro partido, para tomar el poder político del Estado. En este momento somos la segunda fuerza política en el Ecuador. Ajá. Y el primer partido político organizado del Ecuador es Avanza, precisamente. Ajá. Ahora, ¿se atreverá a eso, a independizarse el gobierno del señor Ramiro González? Puede ocurrir eso también, porque usted sabe que un ministro no tiene pues el puesto comprado. Los ministros siempre tienen debajo de la manga la renuncia. No es nada raro que más adelante tenga que nuestro compañero Ramiro González salir de ese ministerio. ¿Pero él comparte sus críticas al autoritarismo y a la prepotencia del correísmo? Y muchas de las cosas compartimos. Últimamente, la semana antepasada, Ramiro González en Guayaquil hizo una declaración que provocó un tremendo remesón. Él dijo, estamos en contra de la reelección indefinida. Y eso es una propuesta nuestra. Para mí eso es una propuesta, pues como yo dije en mi intervención en la Asamblea, es una propuesta pues anacrónica, es una propuesta tipo feudal, una propuesta monárquica. Antidemocrática, por Desde completo. luego. Muy bien, doctor Pozo, ha sido un gusto tenerlo aquí en la República. Muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá logren detener esa propuesta del gobierno de la Policía Civil Armada, porque suena a que estamos creando demasiadas estructuras represivas en el país, y eso siempre es malo. Los países que... Va a tener muchas complicaciones una eventual aprobación de ese proyecto. Yo creo que los argumentos, al menos que yo pongo, van a tener mucho peso y ojalá no pase eso. Ojalá que así sea. Gracias por haber estado aquí. El doctor Antonio Pozo, legislador del movimiento oficialista o cercano al gobierno, Avanza, pero como ustedes lo oyeron, haciendo críticas severas.